encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, a partir del versículo 25, y leeremos parte del 17 también. Evangelio de Juan, en el capítulo 16, a partir del versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Es palabra de Dios. Le damos gracias por dárnosla. Oremos. De nuevo, nuestro Dios, nos acercamos a ti en oración. Y lo hacemos confesando nuestra necesidad de que tú nos des comprensión de tu palabra. Amén. Abre, Señor, te pedimos nuestros ojos para que veamos grandes cosas en tu ley, en tu voz. Que podamos no solamente escuchar, sino recibir, y que por tu misericordia edifiques nuestras vidas, nos corrijas, nos alientes, nos dirijas. Señor, te suplicamos que en todo sentido nuestra consideración de la Escritura sea para tu gloria y nuestro bien. Amén. De modo que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean de tu agrado. Amén. Oh Dios, nuestro Redentor, te suplicamos por Jesucristo. Amén. Amén. ¿Dónde comienza la oración del Señor? Bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Podríamos decir en la segunda mitad del primer versículo de este capítulo. Está claro. Bueno, sí y no. Podéis pensar, está pensando en el lugar. ¿Dónde es que el Señor empezó a orar? Bueno, no es tan fácil, pero seguramente no estaríamos muy fuera de dar en el blanco si dijéramos que se sitúa la oración en el contexto de la última reunión del Señor Jesucristo con los discípulos en el aposento alto en conexión con la última Pascua que celebró con ellos. Bueno, de nuevo, sí y no. Me refiero a la hora
Aquí quizá es un poco más complicado porque ellos no medían las horas como nosotros, ¿no? Así que tenemos que saber que son las 10:05. No, las horas no se medían así, se medían de una manera más flexible, pero de nuevo, aunque no podemos precisar absolutamente, podemos apuntar al final del jueves, antes del día en que el Señor sería crucificado, alrededor de las 5, 6 o 7 de la tarde, una vez más. Sí y no. ¿Dónde empieza? Entonces, ¿dónde podemos decir que empieza? Si no es en este sentido en el que he estado diciendo hasta ahora, ¿dónde podríamos decir que empieza esta oración del Señor? Dejamos la pregunta por el momento. En los capítulos anteriores, el Señor Jesucristo, es decir, antes del capítulo 17, el Señor Jesucristo no nos describe Juan la institución de la Santa Cena, nos describe la enseñanza en el contexto de la Santa Cena, en el contexto de esa celebración de la Pascua. Parece que Juan no está tan preocupado en la cronología de los eventos, sino en el significado que todo ello tiene, y por eso expone este discurso, estos discursos del Señor Jesucristo, que en un sentido empiezan en el capítulo 13, cuando se reúne con los discípulos para esa ocasión. El Señor Jesucristo enseña cosas que van a tener que ver no solo con los discípulos que están presentes en aquel momento, sino por supuesto con los discípulos en el futuro, para todos aquellos que creerían, que creerán por la palabra de ellos. Y a medida que el Señor Jesucristo habló en esos capítulos, digamos, del 13 al 16, los discípulos escucharon palabras que serían una gran fuente de ánimo, combinadas con palabras que podrían llenarles de gran aprensión por lo que se les venía encima. El Señor Jesucristo les dice que iban a experimentar gran oposición. Dice cosas como: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y no iba a ser una persecución así, más o menos por, digamos, de los márgenes de la sociedad. Iba a ser una persecución organizada por los líderes de la nación. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El Señor Jesucristo nos dice: si alguno intenta mataros, alguno que os mate. O sea, en otras palabras, les está dando una indicación de que esa por lo menos va a ser la experiencia, si no de todos, de algunos o de muchos de ellos. En medio de esto les dice que pueden confiar en la presencia del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios que Él les va a encomendar y que les encomienda, y también para recordar las enseñanzas que el Señor les ha estado dando. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga. También les dice algo que de alguna manera podía llevarles a cierto nivel de confusión. Les dice que no verán a Jesús por un tiempo, pero volverán a ver, porque después no más. Un poquito y no me veréis. De nuevo un poquito y me veréis. Cosas que de alguna manera podían confundir a los discípulos. En general, los capítulos 13 al 16, como he dicho, son capítulos que incluyen enseñanzas de gran ánimo para todos los seguidores de Jesucristo, pero al mismo tiempo incluye palabras de gran preocupación que pueden llenar a los discípulos de consternación. Les hablan incluso de lo vulnerables que son. Me vais a abandonar todos me vais a dejar. He aquí la hora viene, lo hemos leído, y ha llegado ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. ¿Cómo tratar con todas estas cosas que de alguna manera nos hablan de victoria y de deserción, del odio del mundo y de la victoria de Cristo?
¿Cómo conciliar esas palabras con las garantías que el Señor Jesús les ha estado dando a lo largo de todo el tiempo que ha estado con ellos? ¿Cómo reconciliamos todas estas cosas? La respuesta está en la oración del Señor. Por supuesto, hay otras oraciones, hay otras ocasiones en las que Jesús oró. Y algunas de estas tenemos algo en los evangelios. Pero Juan nos da aquí en el capítulo 17 lo que podemos llamar y se ha llamado la oración sacerdotal de Jesús. Y esa oración, aunque parece en parte acerca de él, no lo es. Aunque parezca en parte referida a él, y ciertamente es referida a él, como hemos leído los 5 primeros versículos, no es acerca de él, porque es acerca de él, pero acerca de él como sumo sacerdote de su pueblo. El Señor Jesucristo ha estado cumpliendo todo el tiempo los deberes de un sumo sacerdote para con los suyos, pero ahora de una manera más especial, más concreta, esos deberes están a la vista de una forma muy clara. Había algunos deberes en general que el sumo sacerdote tenía que cumplir. Hemos leído acerca de ello en el libro del Éxodo. El sumo sacerdote tenía que actuar en respuesta al llamado de Dios. Tenía que actuar en representación, en el ofrecimiento de los sacrificios, en la intercesión y sobre todo, me atrevería a decir, en la bendición del pueblo de Dios. Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Había algunos deberes en particular que solo el sumo sacerdote podía cumplir. Entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación, asegurando así el acceso a Dios para el pueblo. Solo el sumo sacerdote podía hacer expiación por los pecados del pueblo en general, de los sacerdotes mismos y de su propia casa. Y cuando el sumo sacerdote llevaba, como hemos leído en Éxodo, el pectoral con los nombres de las tribus inscritas en él, actuaba como mediador entre Israel y Dios. Y constantemente llevaba sobre sí al pueblo en la presencia de Dios. Y esto está cumpliendo Jesús de una manera especial en esta hora. El tono de la oración es de gran consagración. El Señor Jesucristo pronuncia estas palabras mirando hacia la cruz, mirando a lo que viene, la sombra del Calvario. Alguien escribió: ningún intento de describir la oración puede dar una idea justa de su sublimidad, de su patetismo, de su carácter conmovedor a la vez que exaltado, de su tono a la vez de ternura y de expectativa de triunfo. Lutero dijo que es verdaderamente una oración sumamente ferviente y generosa, una oración en la que Jesús descubre, tanto para nosotros como para el Padre, la profundidad de su corazón y derrama con ella sus tesoros. ¿Dónde comienza la oración? No debería ser cómo comienza la oración. Bueno, en un sentido sí, pero ¿dónde comienza? Iremos viendo que esta oración comienza, ¿no?, en Juan 17, la segunda parte del versículo 1. Pero que esta oración tiene comienzo mucho antes de que el tiempo fuera. Porque esta oración tiene comienzo tal y como Jesús expresa las palabras en los versículos 1 al 5. Esa oración tiene comienzo en la eternidad, en el seno de la Trinidad. Es ahí que esa oración tiene su origen.
Y es ahora que el Señor Jesucristo, como he dicho, antes de ir a la cruz, bajo la sombra del Calvario, ora. Como el título en la mayoría, supongo, de nuestras versiones dice, Jesús ora por sus discípulos. Bueno, Jesús ora. Ora por sus discípulos, ora acerca de Él, ora acerca de la Iglesia a lo largo de la historia. Y esta oración es la garantía, a nivel individual y a nivel colectivo, de que los propósitos de Dios para con nosotros podemos verlos como una cosa segura, como una cosa cierta. Esta oración es la garantía de que nosotros realmente, los que somos de la fe en Jesucristo, realmente vamos a recibir todo aquello que Jesús pide. Es el todopoderoso amén de Cristo, dirigido al Padre, como aquel que partió, como aquel que se había comprometido a salvar, como aquel que se había comprometido a bendecir a todos los que, atraídos por su amor inefable, habían llegado a Jesús, escribió el puritano John Owen. Quisiera considerar hoy algunos aspectos de la primera sección de la oración de Jesús. Y vemos como esta oración es para aquellos que son de Cristo, aunque en esta primera parte es una oración acerca del Hijo. Y hay 4 ideas que podemos resaltar, que debemos resaltar en estos primeros 5 versículos. La primera de ellas es la que encontramos más bien al final, y es que indica una gran exaltación. También muestra una gran entrega. También declara autoridad ilimitada. Y por último, descansa en la promesa del Padre. Cuando Jesús ora, no es como cuando podamos orar nosotros, ¿no? Con una lista o de peticiones o de alabanzas, algo que presentamos delante de Dios. En un sentido, podríamos decir, por como Juan escribe y como nos transcribe lo que Jesús oró, aunque sabemos que el Señor utilizó otro idioma, el idioma coloquial de Jesús era el arameo, y es importante, como indicaré en un momento, pero cuando Juan nos transcribe, guiado por el Espíritu Santo, lo que Jesús ha orado, Él nos muestra que en realidad hay una idea que forma parte de la petición de Jesús acerca de sí mismo, y es la idea esta: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La oración, en primer lugar, quiero mencionar, indica una gran exaltación. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es la gloria que tuvo. No es una gloria que es el resultado de un logro. No es la gloria obtenida por el sacrificio. No es la gloria obtenida porque ha hecho las cosas bien. Es suya por derecho, era suya antes. Es la gloria que dejó atrás, aunque fuera por un tiempo. El apóstol Pablo escribe acerca de esto, ¿no? En la carta a los Filipenses: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca debemos perder de vista que la encarnación y el ministerio terrenal de Cristo fueron actos de abandono, aunque sea temporal, de una posición de la más alta eminencia que podamos imaginar jamás. Lo que pertenece al Padre pertenece también a Jesús. La gloria del Padre, hablamos así porque no sabemos hablar de otra manera, desde la eternidad, en la eternidad, la gloria del Padre pertenece
a Jesús. Durante un tiempo esto ha sido oscurecido, y oscurecido de la manera más asombrosa. Pero ahora llega el momento en que empieza la reversión, empieza el camino hacia, podríamos decir, hacia lo alto. Es solo cuando vemos a Jesús, cuando vemos a Cristo, a la luz del Apocalipsis y de las exposiciones o descripciones del trono de la gloria de Dios, cuando podemos percibir un poco acerca de esto. Ni siquiera la transfiguración o la manifestación de Jesús a Saulo en el camino a Damasco son suficientes. Recordemos lo que nos dice Juan en el Apocalipsis: di la vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahí conecta Juan en el Apocalipsis, conecta con Daniel en el capítulo 7, con aquel Hijo del Hombre que se manifiesta y a quien le es dado gobierno eterno y a quien todas las naciones y tribus sirven. Y dice: vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Y por si acaso, esto no es una descripción de Jesús en el cielo. No es una descripción de cómo es Jesús. Es una descripción o un intento de explicación de la gloria que pertenece a Jesús. Si me preguntáis cómo es Jesús hoy, bueno, Jesús es igual que como era. Con el mismo cuerpo, aunque transformado, aunque completamente liberado de la posibilidad de corrupción de la carne, pero es igual que era entonces, reconocible completamente por quienes le habían visto. Un hombre de carne y hueso. Pero la impresión que Jesucristo produce a Juan tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Era demasiado. La gloria de Dios, literalmente, en la faz de Jesucristo. Esa es la gloria a la que el Señor Jesucristo sabe perfectamente, aunque está ahora de una manera, como he dicho ya, de una manera muy, muy clara a la sombra del Calvario. Esa es la gloria que Jesús sabe que es suya. Y es de lo que Pablo escribe también a los filipenses, ¿no? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Ese es el nombre que el Padre le da a Jesús. Lo he mencionado en alguna otra ocasión. El nombre que se le da no es Jesús, ese nombre ya lo tenía. Ese nombre se lo dio su padre después de nacer. El nombre que Dios le da a ese hombre Jesús en la exaltación es el nombre que está sobre todo nombre, Yahvé, Jehová, el Señor. Y Pablo reconoce eso. Y Jesús lo reconoce en la oración acerca de sí mismo. No tiene ninguna duda, aunque vendrán, no me atrevo a decir horas, vendrán instantes en la cruz en las que no sabemos por cuánto tiempo,
específicamente. Vendrán instantes en los que Jesús dejará de ser plenamente consciente de esa realidad. Cuando ora aquellas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por un instante quizá por más, en el abismo de la ignorancia del Padre, desde el punto de vista de Él. Pero para Él está muy claro. Mi gloria, la que tuve antes. Estoy en el camino de retorno. Indica una gran exaltación. Ahí es donde empieza la oración, en la gloria eterna. Y Jesús lo sabe ahora, como lo ha sabido siempre. En segundo lugar, tenemos que decir que, aunque indica una gran exaltación, muestra una gran entrega. La hora, dice el versículo primero, hacia la mitad del versículo, la hora ha llegado. Qué fácil se dice, ¿no? La hora ha llegado. Una oración ofrecida con Getsemaní a la vista. Aquellas horas en que Jesús casi muere de la opresión. Casi muere. Estoy angustiado hasta la muerte. Y un ángel tiene que venir a darle fuerzas. Está ofrecida con Getsemaní a la vista y sobre todo está ofrecida, no lo olvidemos nunca, está ofrecida con el Calvario a la vista. Y no lo olvidemos porque si Jesús ora acerca de sí mismo, vamos a decir, en el espacio que ocupan 5 versículos, el resto es para nosotros. Y aún ahí, cuando Jesús sabe que la cruz se acerca, la cruz y la gloria, el Señor Jesucristo muestra esa gran entrega. Esa gran entrega que le lleva a confiar, le lleva a estar seguro acerca de en manos de quién está. Nuestra versión dice, Padre, la hora ha llegado. Y está bien, es correcto, por supuesto, es una traducción del griego pater, Padre, la hora ha llegado. Pero la realidad es que Jesús no hubiera utilizado esta palabra. El lenguaje coloquial de Jesús, el lenguaje utilizado para su enseñanza, para comunicarse con la gente en el tiempo era arameo. Y en arameo la palabra que Jesús hubiera utilizado es Abba, que la escuchamos después en las cartas cuando se nos recuerda que podemos llamar, que nos dirigimos a Dios diciendo Abba, Padre. Y Abba era la palabra de un niño pequeño a su padre, de absoluta confianza, de ternura. La palabra de quien no tenía absolutamente ninguna duda, no solo de su derecho a dirigirse a aquel padre, sino también de qué tipo de respuesta podía esperar de aquel padre. Un teólogo alemán, Joachim Jeremías, escribió que desde su punto de vista, Abba contiene el mensaje central del Nuevo Testamento, y en cierto modo podemos decir, por supuesto, porque ha traído esa revolución a la vida de los discípulos, que podemos usar para dirigirnos a Dios las mismas palabras de Jesús. Porque recordemos que la palabra del Padre Nuestro es Padre Nuestro, Abba Nuestro. Eso es lo que los discípulos hubieran oído, Abba, bueno, nuestro, ¿no? En el idioma del tiempo. Jesús está orando usando palabras que expresan una familiaridad total, cercana. Para los hombres la cruz se veía como un instrumento de vergüenza. Para Cristo, sorprendentemente, será el medio de la mayor cercanía y la mayor gloria.
gloria que revela la gloria del Padre, gloria que revela el corazón del Padre, como dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, muestra la gloria del Padre. Palabras que mostrando una gran entrega nos muestran también, junto con esa entrega, la gran esperanza, la gloria. Y por eso nos gloriamos en la cruz de Cristo. Porque Él se entrega todo. Hace una entrega de todo, todo lo que es necesario hacer para el bien de los suyos. Bob Dylan, cuando llegó a entender estas verdades, aunque durante muchos años en su vida las había estado buscando, escribió estas palabras refiriéndose a Jesús: tú me lo has dado todo. ¿Qué puedo hacer por ti? Me sacaste de la esclavitud y me renovaste en el interior. Saciaste un hambre que nunca antes se pudo saciar. Abriste una puerta que nadie puede cerrar y la abriste de par en par. Y me elegiste para estar entre los suyos. ¿Qué puedo hacer por ti? Has dado tu vida por mí. ¿Qué puedo hacer por ti? Has dado todo lo que hay para dar. ¿Qué puedo hacer por ti? Me has dado la vida para vivirla. ¿Cómo puedo vivir para ti? Porque la oración muestra una gran entrega, pero nos llama también a una gran entrega. En tercer lugar, es una oración, son palabras en estos versículos de la oración acerca de Jesús. Son palabras que declaran autoridad ilimitada. ¡Qué tiempo tan extraño para estar hablando de esta manera! Vamos en el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Son palabras que hablan de una autoridad ilimitada. ¡Qué extraño pronunciarlas en este momento! Horas o no muchas horas antes de que la multitud venga con espadas y palos a detener a Jesús. Y que Jesús se vaya detenido. Unas pocas horas antes de que, cuando la multitud venga, los discípulos se sientan completamente abrumados por la situación y huyan. Horas antes de que, llevado ante los sumos sacerdotes, esa gran irregularidad que dos se consideraban tal, es abofeteado. Se le coloca una corona de espinas, lo flagelan, va ante Pilato y de modo completamente injusto, como Pilato mismo reconoce al decir: aquí tenéis al hombre, yo no hallo ningún mal en él, de todos modos lo condena y va a la cruz. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la potestad? Bueno, la potestad está precisamente en que hace todo eso. Amén. En que lo hace. Amén. Y triunfa. Y esa autoridad, el apóstol Juan nos da en los capítulos siguientes, nos da algo, nos ayuda a vislumbrar esa autoridad, como por ejemplo nos dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, en el capítulo 18, dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Os acordáis qué pasa? Le dicen: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. ¿Recordáis qué pasa? Se caen todos al suelo. Juan no nos describe nada más. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? Bueno, esa potestad de la que Jesús ora.
Cuando Jesús les dice yo soy, todos ellos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Os podéis imaginar la escena? No son 4, ¿eh? Y no son 4 debiluchos. Es la multitud con la guardia, con gente armada, preparada para resistir el enfrentamiento de los discípulos, de los rebeldes, si es que iban a intentar defender a Jesús. Y Jesús les dice, yo soy, y caen al suelo, porque en esas palabras está el nombre de Dios. Y esa autoridad se muestra absolutamente. Esa autoridad universal sobre toda carne, sobre Anás, sobre Caifás, sobre Judas, sobre el Sanedrín, sobre Pilato y los oficiales y los soldados y las multitudes. Cuando estaban a punto de perpetrar el más grande de los crímenes, habiéndolo perpetrado ya, Pedro les recuerda que todo esto lo hicisteis por voluntad de Dios. Fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios. De Dios, no del Padre. De Dios que en eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habían determinado que fuera así. Pero Jesús tiene autoridad sobre toda carne y es una autoridad espiritual para dar vida eterna. Es la autoridad de aquel que da vida a quienes el Padre le da. Y aquí tenemos que reconocer este misterio de la Escritura, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La expiación del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo tiene carácter ilimitado en cuanto a su poder. Nada de lo propuesto realizar dejará de realizarse, pero tiene un propósito limitado o particular, porque es para aquellos que el Padre le dio, y ninguno se perderá. No hay duda. Jesús está hablando de esa autoridad con la que Él va a poner su vida. El Señor Jesucristo no va a poner su vida en la esperanza de que algunos, pocos o muchos crean. El Señor Jesús va a poner su vida para asegurar que aquellos que desde la eternidad estuvieron en aquel pacto eterno de redención, con toda seguridad, sin duda alguna, con plena confianza, serán redimidos. Declara una autoridad ilimitada. Y por último, mencionar que por supuesto descansa en la promesa del Padre. Los versículos 3 al 5 tienen ese tono, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre le ha dado una obra a hacer a Jesucristo. El Señor Jesucristo puede hablar de esa obra como realizada ya. De hecho, es que cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que esta era una forma muy común de hablar. Cosas que todavía estaban por suceder, pero como eran directamente cosas ordenadas por Dios, los profetas, los autores en el Antiguo Testamento pueden hablar como si ya está hecho. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Ya he acabado la obra que me diste que hiciese. He dado a conocer tu nombre. Aquello acerca de lo que Juan habla al principio del Evangelio, que el Hijo ha venido a dar a conocer al Padre. La duda que podía existir anteriormente acerca de cómo es Dios está resuelta, es como Jesús. Él ha terminado la obra. Él ha realizado la labor que el Padre le ha dado.
Y eso, por supuesto, tiene que ver con nuestra vida eterna, tiene que ver con la finalidad de la obra de Cristo en su testimonio ante el mundo, en su sacrificio por el mundo, tiene que ver con nuestra certeza de glorificación en Él. Porque recordemos que en los capítulos anteriores, algo que Jesús ha señalado de una manera sin ninguna ambigüedad, es que los discípulos están unidos a Él de forma inseparable. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No se puede separar. Son uno. Como más adelante en la oración afirmará de nuevo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Glorifícame con la gloria que tuve contigo. Y esa es una seguridad, una garantía de nuestra glorificación. La oración de Jesús es un grito de victoria. Un grito de victoria que continúa a ese último versículo del capítulo 16. Yo he vencido al mundo. Y la oración lo que va a hacer es desarrollar de una forma magnífica lo que esa victoria significa no solo para Él, sino también para todos aquellos que en Él esperan. Una gran exaltación, una gran entrega, autoridad ilimitada, descansando todo ello en la promesa del Padre. Y es de estas cosas en las que pensamos también cuando damos testimonio alrededor de la mesa del Señor, de su victoria. Amén. ¿No es así? Porque como seguramente escucharemos, recordamos la muerte del Señor. No, por supuesto que no. Recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No recordamos un muerto. Recordamos un vivo. Amén. Cristo victorioso. Amén. Dios eterno, te suplicamos que nos ayudes a vivir a la luz de las palabras de victoria del Señor Jesucristo. Amén. Que tengamos presente siempre la exaltación que es suya ahora y que quiso dejar por nuestro bien, aunque fuera por un tiempo. Que nos ayudes a entender que su entrega en todo sentido y para todo lo que era necesario nos llama a nosotros también a vivir vidas de entrega a Él. Que su autoridad, que está por encima de toda autoridad, porque es la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, nos da confianza y tranquilidad. Que podemos confiar en todo ello por la promesa del Padre, como hijos que somos, amados de Él. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.